ahora sí. Bien, entonces, iniciamos con ver la definición. ¿Qué es el EDAN, la evaluación de daños y análisis de necesidades? Es la identificación y el registro cualitativo y cuantitativo de la extensión, la gravedad y la localización de los efectos de un evento adverso. Esto sería saber exactamente qué se dañó, cuánto, cómo y dónde está lo dañado, ¿sí? Y esto es a través de unas herramientas que vamos a ver, que es muy importante, son unas planillas que nos van a estandarizadas que nos van a permitir evaluar el evento escribiendo lo menos posible, ¿no? Entonces, esto es fundamental. El EDAM decimos que es un instrumento, ¿no? Que les brinda a las autoridades que tienen que tomar decisiones en cuanto a los recursos que se van a enviar a un lugar que está impactado por cualquier emergencia o desastre, emergencia no, sino desastre, y enviar la ayuda necesaria, ¿sí? Entonces es fundamental para eso herramienta como para facilitar esa tarea y hacerla más rápido. Entonces, el EDA es un procedimiento arreglado, es decir, está estandarizado y nosotros vamos a ver un instrumento, le vamos a dejar unas planillas, modelo, que ustedes pueden utilizar, pero simplemente es un modelo de planilla. Acá lo importante es que esas planillas las tengan los municipios, las acomoden a las necesidades, al tipo de emergencia que tienen, a las más frecuentes, y pueden ampliarse con la información, con los puntos que se evalúan. El tema de que sea arreglado o estandarizado significa que ya están elaboradas las planillas. Tener esas planillas disponibles para el momento de la emergencia. Entonces, tiene pautas y pasos acordados, es decir, vamos a ver cuáles son cada área que se evalúa, ¿no? Está dividido en 4 áreas básicas y con todos los, digamos, los requisitos de funcionamiento, de daños, específicamente ya catalogados. Entonces, también va a permitir conocer el tipo y el grado de afectación. Es decir, si un elemento, por ejemplo, un puente, una carretera, está dañado, está destruido, ¿sí? Si es parcial el daño o si es total, ¿no? Bien. También va a permitir el análisis de las necesidades inmediatas, es decir, si un puente se cayó y nos dejó aislada una comunidad, la necesidad inmediata va a ser reconstituir la vía para llegar de acceso a esa comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo importante, saber qué necesidades concretas surgen de esta evaluación. Es una tarea simple e inicial, ¿sí? Eso es por ahí lo que queremos transmitirles en cuanto a la evaluación. ¿Qué es lo que facilita y lo hace simple? El tener planillas de chequeo. Eso es lo importante. Estas planillas de evaluación adaptadas a cada localidad van a permitirle a ustedes tener un instrumento para medir rápidamente en el momento del evento, ¿no? Y además, también es importante que es un trabajo en equipo. Normalmente, los equipos de evaluación inicial, a ver, pueden ser de una persona, ¿no? Pero la persona tiene que ser especialista y ya con un poco de experiencia puede evaluar un lugar, ¿no? Hacer una evaluación parcial del lugar. Pero lo recomendable siempre es el trabajo en equipo, hacer un grupo de 2 a 4 personas. Todo va a depender del evento, del territorio que hay que evaluar y del tipo de evento, ¿no? No es lo mismo una inundación que un terremoto, ¿sí? O, por ejemplo, un incendio forestal, el tema de el paso de un tornado, ¿no? Bien, entonces, importante esto de que por ahí lo ideal también es hacer el trabajo, formar un equipo evaluador. Es importante
¿Cómo se forma un equipo evaluador? Básicamente haciendo un pequeño curso de 1 hora, 2 horas, enseñándole a la gente el uso de las planillas, cómo llenarlas, cuáles son los pasos, cuáles son la información, dónde ir a buscar esa información, ¿no? Lo básico se puede ver en 2 o 3 horas y formar un pequeño grupito evaluador con las herramientas que serían las planillas. Las herramientas básicas para hacer el registro de los daños son planillas. Bien, y vamos a ver un modelo que nosotros adaptamos en la provincia y que ya han sido enviadas. No sé si alguno de ustedes las está utilizando o se las enviaron. ¿No? ¿Ninguno las tiene? Bien, vamos a ver qué les permite hacer esta evaluación. Esta es una de las cosas fundamentales, pedir el apoyo preciso, el necesario a la provincia. Acá lo fundamental es no perder tiempo y dirigir la ayuda concreta que necesita un municipio. Eso les va a permitir, llenar estas planillas les va a permitir ajustar la ayuda que necesitan al evento, ¿no? A lo que necesiten ustedes particularmente en esa situación. Bien, entonces eso facilita, no se pierde tiempo y no se envían elementos que no son necesarios. Además, les va a permitir describir los daños concretos, ¿sí?, que tienen en el lugar, y esto permite definir necesidades puntuales, ¿no? Esto sería lo fundamental. También le permite detallar requerimientos específicos en cuanto a algunas necesidades en particular. A ver, por ejemplo, cuando se rompió cañerías cloacales, ¿no? Y está contaminado eh, por inundaciones, por ejemplo, un lugar que sufre inundaciones, que sufre ese daño, y además hay derrame de productos químicos porque había una fábrica en el lugar. Y se necesita concretamente equipos de respuesta específicos para, por ejemplo, detección de materiales peligrosos, ¿no? Y que no haya en el lugar. Entonces, eso es importante, esos requerimientos específicos que se necesitan en la situación en particular. Y además focaliza los recursos necesarios, ¿no?, para el tipo de evento. Esto es fundamental, que tiene que ver con eso de las necesidades concretas y puntuales. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, sigamos. Entonces, evaluadores. Acá, bueno, mencionamos que para formar un equipo de evaluación de daños podemos tener 1, 2, 3 evaluadores, 4. Eso va a depender de la necesidad. Siempre cuando uno tiene que formar un grupo evaluador en su municipio, lo ideal es formar un grupito, a ver, de 4 o 8 personas, capacitarlas, enseñarles cómo usar las planillitas, sacar dudas. Se puede hacer una simulación de un evento para para tener la práctica de llenado de esas planillas y sacar dudas en cuanto a cómo se recopila la información o dónde averiguar. Pero lo ideal entonces es tener un grupo con un coordinador, una persona que coordina el equipo, y 2 o 3 o 4 evaluadores, dependiendo del territorio que necesitan relevar. Entonces, y de la extensión, ¿no? La extensión, el tipo de evento. El ejemplo que se toma muchas veces es, por ejemplo, con terremotos. Los terremotos son los que más equipos de evaluación necesitan. ¿Por qué? Porque hay que evaluar muchas estructuras y además se necesita también un equipo de evaluador técnico especializado. Imagínense que en un terremoto esos técnicos tienen que evaluar un edificio y ver si la estructura sigue resistente, si se puede utilizar, si la gente puede volver a ingresar al lugar, si no corre peligro de derrumbe. Entonces, es uno de los ejemplos que se toma para la formación
del grupo EGA, del tema del caso de los terremotos. Y además que normalmente las extensiones que afectan a los terremotos son muy grandes, son ciudades enteras, entonces se necesitan muchos equipos de evaluación para ir recorriendo toda la ciudad y viendo las estructuras que tan estables han quedado, ¿no? Entonces es un ejemplo como extremo, pero es muy útil para el entrenamiento. Bien, eso en cuanto a evaluadores. Vamos a ver cuál es el objetivo los objetivos de la evaluación. Básicamente es recolectar la información más importante para llevarla a los decisores, ¿sí? Que tienen que enviar la asistencia, y además la información que se obtiene de estas planillas, de estos daños, nos da la información necesaria para fijar las prioridades de asistencia, ¿eh? Entonces, es importante ver cuáles son el objetivo y cuáles son los beneficios que nos brindan hacer esta evaluación. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se realiza? Nosotros desde el primer momento, desde el momento en que ocurre, las 72 primeras horas es fundamental para hacer una evaluación inicial, ¿eh? Decimos inicial porque, a ver, la evaluación realmente puede ser muy larga, ¿no? El ejemplo de las evaluaciones más largas son en los terremotos. Es desde que ocurre hasta que se vuelve a la normalidad, y la normalidad puede llevar mucho tiempo, ¿no? En el caso de un terremoto, reconstruir, en una inundación, los días que dure. Entonces, los momentos de evaluación inicial son las 72 primeras horas. Entonces, estas 72 primeras horas tienen dentro, tomamos las primeras 8 horas para hacer una evaluación preliminar. Entonces, estas 8 horas son las que van a permitir evaluar los primeros daños del lugar. Con el registro en las planillas, se llega hasta las primeras horas, esa evaluación preliminar se envía a las autoridades que están a cargo del evento, ¿no? Que nos enviaron a nosotros, y esa sería la primera información importante para las primeras decisiones de las 8 horas iniciales ocurrido el evento. ¿Bien? Bien, entonces, es importante el concepto de una evaluación preliminar de 8 horas, está dentro de las 72 horas iniciales del evento, ¿ves? A partir del minuto cero. Bien, esto nos va a permitir, fíjense que estamos hablando de las mismas horas en que, paralela a la evaluación, van a estar los grupos respondedores, van a estar bomberos trabajando, va a estar defensa civil. Entonces, es importante que la gente que uno prepara para hacer la evaluación no sean respondedores. Por ejemplo, no pueden ser bomberos, porque el bombero cumple otra función en la emergencia. No puede ser por ahí gente operativa de defensa civil, pero sí puede ser gente administrativa de defensa civil, gente del área de formación, ¿no? Quienes no están directamente vinculados con actividades de respuesta, los puedo formar para hacer el grupo de respuesta EDA, que evalúa el evento. Entonces, esto es fundamental porque a veces uno rápidamente ve este tema, se le ocurre convocar a los bomberos, pero el bombero no va a poder evaluar porque tiene que dar otro tipo de respuesta. Sí podría ser, por ejemplo, personal administrativo de bomberos, ¿sí? Personal que no cumpla una función de respuesta. Lo mismo en defensa civil, en otras áreas municipales, ¿no? Entonces, esto va a permitir salvaguardar vidas, facilita la toma de decisiones, facilita los tiempos de envío de equipamiento especial o adecuado al tipo de evento. Bien, ¿cuándo se realiza la evaluación inicial? Dijimos inmediatamente después, porque sí es parte de la respuesta, ¿no? En el momento en que se está haciendo asistencia, se está dando respuesta operativamente, también parte de la operación es hacer la evaluación de daños.
¿Qué es lo que hay que evaluar? Ustedes fíjense en estas imágenes, ¿sí? Tenemos, a ver, tenemos acá evidentemente el paso de un tornado, una tormenta que dejó sin techos, estructuras, cayeron árboles, inundaciones que afectan mucha cantidad de personas, dependiendo de la situación, del área. Entonces, eh, empezamos a dividir, hay 4 áreas, grandes áreas de evaluación. Esto es fundamental. Esta es la, digamos, la estandarización que se hace de la evaluación, que nos facilita a todos poder evaluar rápidamente. Entonces, esas áreas son el área salud, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver específicamente qué se evalúa de salud, tanto los recursos humanos como los materiales, las estructuras de salud, ¿no? Vamos a verlo. Las líneas vitales, que son todos los servicios del lugar, ¿no? El agua, la energía, comunicaciones, ¿m? Las vías de acceso también están incluidas ahí. La infraestructura productiva, ¿a qué se refiere con esto? Estamos hablando de la actividad productiva del lugar, sea industria, comercio, agricultura, ganadería, turismo, la actividad bancaria, todo eso es todo en la infraestructura productiva, entraría lo que hay que evaluar si está afectada. Y la última es viviendas y edificios públicos, ¿eh? Es la afectación de cuántas viviendas, en qué calidad, y todos los edificios públicos como escuelas, universidades, municipios, delegaciones municipales, etcétera. Bien, entonces, ¿quién va a evaluar? El equipo. Un equipo evaluador que se desplaza en el lugar del hecho y rebarre, analizar la naturaleza de los daños, las características del área, las condiciones de las vías de acceso, de los servicios, todas esas va a analizar las 4 áreas que describimos recién. Eso es lo que va a evaluar el equipo. ¿Cómo se evalúa? Y acá tenemos la herramienta, ¿no? Se evalúa con planillas. Básicamente, hay muchos modelos de planilla. Ustedes pueden investigar, pueden buscar otros modelos. Nosotros hicimos un modelo básico de planilla pensando en la provincia de Buenos Aires y que está como a prueba para que la utilicen, está disponible. Ustedes la van a tener en el aula, se sube como, la tienen como material de trabajo, así que las pueden, es un instrumento que queda en sus manos, lo pueden modificar como gusten. Bien, ¿cuál es el formulario que hicimos como modelo? Es este, de evaluación preliminar. Entonces, preliminar, recuerden que es para las 8 primeras horas, donde se pone, por ejemplo, vemos en la parte superior, información general del lugar, la fecha, la hora en que ocurre, eh, a ver, que ocurre el evento, ¿sí? Tenemos institución que la presenta, la persona encargada de realizar el informe, un teléfono de contacto, siempre es importante, se pone país, provincia, municipio, departamento, área, barrio, ¿no? Y observaciones, siempre van a tener un espacio para observaciones que quieran detallar cuando necesitan poner parajes, aclaraciones de cómo llegar. Información habitacional, ¿no? Cantidad de familias, hombres, mujeres, niños, niñas, hasta 13 años, discapacidades si hay, cantidad de viviendas, medio de vida por prevalencia, es decir, cuál es la prevalencia de la actividad, ¿no? Económica, observaciones. Y después tenemos, en tercer título remarcado, la información con respecto al evento, ¿no? ¿Cuál es el evento generador? Acá esto es importante discriminar si es un tema de sequía, movimiento sísmico, sudestada, tormenta severa, entendiendo como tormenta severa, lluvias intensas y puede ser con vientos, ¿no? Esa es la combinación de tormentas severas. Tornados, erupción volcánica, incidentes con materiales peligrosos,
incidentes aéreos, viales, temperaturas extremas, epidemia de salud, incendios y otros. Ahí siempre queda la posibilidad para que pongan algún otro evento. Marcar, fíjense que simplemente marcar con una X, cuál corresponde, y después observaciones o eventos desencadenados, inundaciones, hundimiento, aludes, nubes tóxicas, etcétera. Ustedes tienen ahí para completar, para marcar con una X, o sea, no es demasiado para escribir. Sí tienen más para escribir en la parte del encabezamiento, donde simplemente los datos básicos y cantidades, ¿no? De familias, de hombres, de mujeres, etcétera. Entonces, tienen un párrafo al final para describir el evento, las consecuencias, por ejemplo, lluvias intensas durante una semana provocaron el aumento del caudal del río, de los canales, del arroyo, y esto provocó inundaciones, ¿no? Bien, posteriormente se produjo un deslizamiento por el río que venía con intensidad, etc. El ejemplo, ¿no?, de una breve descripción en 4 renglones del evento. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Seguimos. Bien. Acá tenemos la otra parte que habla de afectaciones del evento. Y fíjense que acá les da todas las opciones de manera que ustedes pongan una X en elegir, por ejemplo, el acceso terrestre, las vías terrestres, los caminos, las calles, descripción si se necesita poner ruta número tal o calles de tierra, ¿sí? Si están sin daño, afectadas o destruidas. Acá simplemente es poner una X, ¿sí? Sin daño. Si es afectada significa parcialmente, daño parcial o destruido, una de las 3 opciones. Entonces, si ya hay solución local, si están dando una solución, si se puede reparar, se marca con X, o si se necesita ayuda externa, y ahí fíjense el ejemplo donde ya se marca una solución externa y acá tienen para aclarar si funciona con las soluciones. Lo mismo para todas las vías de acceso, ¿no? Aéreo, fluvial, ferrocarril. Ustedes van a poder marcar si tiene algún tipo de afectación, si se puede solucionar localmente o no, y, y acá con esta información las autoridades leyendo ya pueden determinar qué tipo de ayuda se necesita para restablecer las vías. Lo mismo con líneas vitales, energía, agua potable, gas, telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos básicamente en esta parte las 3 áreas de afectación: viviendas y edificios públicos, ¿sí? Comisarías, hospitales y centros de salud serían, escuelas, administración, lugares de afluencia masiva, que a veces es muy importante tener en cuenta estos lugares porque son útiles para, por ejemplo, usar o improvisar o planificar centros de evacuación, ¿no? Un gimnasio, algún lugar, depósito municipal, algún lugar que tenga instalaciones sanitarias y que puedan ser utilizados como centros de evacuación. Recuerden que es importante con respecto a esto, para los centros de ubicación, siempre, siempre tener en cuenta que las escuelas son el último recurso que hay que utilizar como centro de evacuación, no es el primero. ¿Por qué? Esto saben por qué es una de las cosas fundamentales para volver a restablecer el- la actividad normal, la normalidad, llevar la normalidad a las personas que han sido víctimas de un evento adverso, es tratar de volver a la rutina. Y una de las prioridades es la actividad educativa. Los chicos necesitan volver lo más rápido posible a la escuela para ir llevando, para que tengan su actividad escolar y llevar la normalidad
a sus vidas, ¿no? Y empezar con la rutina. Entonces, por eso es el último lugar que hay que utilizar, eh, el último lugar que hay que utilizar como centro evacuado, ¿sí? Ahí decían que ya, pusieron una pregunta. Ya. A ver. ¿Podría mandar así, imprimimos el modelo? Sí, sí, lo tienen en el Classroom, el modelo, ¿eh? Y la idea no es solo que lo impriman, sino que lo acomoden a sus necesidades. ¿M? Esto es fundamental. ¿M? Así que lo tienen disponible en el aula virtual. La idea es esa, que lo usen y lo modifiquen. Bien, entonces, esto es fundamental porque hay como una creencia de que, una creencia popular de que lo primero que se utiliza son las escuelas como centro de evacuación y la ideal es no utilizarlas. ¿M? El último lugar a utilizar es una escuela como centro de evacuación. Bien, entonces tenemos también la información con respecto a viviendas, cuánta cantidad de viviendas han sido afectadas, si están habitables, no habitables, recuperables, no recuperables, ¿sí? Cantidad, fíjense que dice el estilo, vivienda rural, vivienda precaria, vivienda tradicional, ¿sí? Bien, esa información es fundamental. Vamos a la otra parte de la evaluación. En cuanto a la infraestructura productiva, tenemos también si está afectado el sector agrícola, ganadero, industrial, turístico, ¿no? Turístico, comercial, etcétera. Entonces ahí tienen detalles, simplemente se pone la cruz y la observación, lo que necesiten aclarar. Se llenan muy rápidamente estas planillas. Por eso es una herramienta fundamental que ustedes a veces las entregan las preliminares mucho antes de las 8 horas. Pueden tenerlas, todo va a depender del equipo que tengan, de personas, que tan grande o pequeño sea, y de la zona afectada. Y por último tenemos la información de salud, la población afectada. A ver, por ejemplo, heridos ambulatorios, ¿cuáles son? Heridos trasladados, los que son hospitalizados o los que son atendidos ambulatorios, niños, mujeres, hombres, etcétera. Evacuados, autoevacuados, evacuados por las autoridades y los que se autoevacuaron. Después también importante, fallecidos en ubicación final y en ubicación temporal y sin ubicación. Fíjense que tenemos tres categorías, ¿sí? Los fallecidos que estén, por ejemplo, en una morgue, en un hospital, cantidad, en una ubicación temporal. Esto es cuando en eventos de grandes dimensiones, donde tenemos mucha cantidad de muertos, donde a veces no alcanzan los lugares oficiales, las morgues, y hay que improvisar lugares para disposición de cadáveres en forma temporal. ¿M? Y fallecidos sin ubicación. Hay lugares, hay eventos donde hay muchas personas fallecidas y están en lugares temporales y además o en lugares de espera para ubicar esos cadáveres. ¿Eh? Y después, importante también, desaparecidos con información y sin información. Este dato es importante. A veces se trata de rumores, de rumores. Ejemplo, ¿no? En una zona rural sabemos que una zona que esté bajo agua y personas que han sido evacuadas de ahí nos dicen que hay una familia con 8 integrantes, por ejemplo, que están desaparecidos. Es decir, no se sabe si están en la zona inundada, si están eh, refugiados, si están autoevacuados, hasta que esas personas, esos serían rumores, ¿no? De personas que nos dicen que hay personas de ese lugar que no están en ningún lado. Entonces, esas personas en algún momento tienen que estar relevadas y en algún momento se van a transformar de personas desaparecidas en aparecidas que pueden estar autoevacuadas, haber ido a casa de familiares o pueden aparecer como fallecidos. Después se van a transformar en aparecidos en algún lado, evacuados o fallecidos. ¿Sí? Quedaron cuando se los encuentre. ¿Me explico? Entonces, es fundamental esta información. Fíjense que acá está disgregada la cantidad de personas afectadas, desde los heridos, los evacuados,
los fallecidos y las personas que no aparecen en ninguna de las áreas anteriores. Esto es fundamental porque a medida que vayan apareciendo van a ir cambiando los números en heridos, en evacuados o en fallecidos. Bien, y hasta ahí serían las 4 áreas, ¿no? Y finalmente aparece la parte de análisis de necesidades, que un poco también va a surgir de la deducción de cómo fuimos llenando anteriormente los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, físicamente, si tenemos, como dijimos hoy, el ejemplo de un puente destruido en acceso, vamos a necesitar, por ejemplo, físico, la habilitación de un puente de acceso al pueblo, a la ciudad. En cantidad, acá tienen, físicamente es eso, un equipo de reconstrucción o de rehabilitación de un puente. En cantidad 1, organización, fecha de finalización. Fíjense que hasta la fecha de finalización tiene, ¿no? Por ejemplo, con recursos humanos, ahí tenemos, perdón, seguimos acá. Acá tenemos recursos necesarios físicos y humanos. Ahí va prácticamente qué recursos se necesitan, maquinaria, transporte, materiales, ¿sí? Cantidad, organización, fecha. Recursos humanos, específicamente qué grupos de rescate, equipo de salud, etc. Firma del responsable, de quien hizo la planilla, por ejemplo, el destinatario, intendente, director de defensa civil, coordinador, ¿sí? De qué organización es, contacto, teléfono para cualquier aclaración y alguna observación. Y el espacio para una observación final. Entonces, esta sería la parte final de la planilla. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, los grados de compromiso, ¿cómo se clasifican? Dentro de, por ejemplo, cuando analizamos estructuralmente los daños en una edificación, una estructura, en una construcción, el grado de compromiso básicamente es sin daño, si ha sido afectado en forma parcial o si está totalmente destruido, ¿sí? Y el compromiso funcional, porque a veces tenemos un sin daño o afectado parcialmente y tenemos que ver si funciona. Si funciona deficiente o parcialmente o si no funciona. Entonces son 2 los grados de compromiso que uno debe analizar. Estos 2, estructural y funcional. Bien, entonces, ¿cómo sería? El estructural es ver si está con daño o no la edificación, ¿sí? Es básicamente eso. Y el funcionamiento, porque muchas veces la imagen esta, ¿no? Que tenemos de un lugar, este es un hospital afectado por una inundación, y obviamente acá no funciona, ¿no es cierto? Tenemos que ver después el grado de afectación de los equipos. Acá, si no hay un equipo electrónico que ha sido alcanzado con el agua, básicamente lo que se descarta son los colchones, ¿sí? Entonces, el ejemplo claro de esto. Acá, en cambio, si tenemos equipos electrónicos bajo el agua, ahí tenemos también el análisis de los equipos si ya no sirven más. Entonces, esto es importantísimo, esta parte del análisis, ¿no? Vamos a ver ahora la guía en salud. Tenemos siempre, dentro de la planilla nosotros teníamos una parte de cadáveres donde tenemos cantidad e identificación, si es oficial o no. Es decir, nosotros tenemos una cantidad, la cantidad de cadáveres que tenemos y si están identificados o no, y los que son a confirmar. A confirmar serían estas personas que están desaparecidas, ¿sí? Y que van a aparecer, dijimos, y lo vamos a integrar en el número van a aparecer como evacuados o como cadáveres. Después tenemos los heridos, los atendidos que fueron en forma prehospitalaria, ¿sí? En ambulancias, en salitas que no necesitaron hospitalización, y los que fueron hospitalizados. Ahí van las cantidades, los daños a los centros de salud.
Esto es fundamental. Si hay personal de salud que ha sido afectado por el evento, si hay infraestructura del hospital y si hay pérdida de equipos y suministros. Esto es todo lo que vamos a analizar en el área salud, que tiene que estar está incluido en la parte del área de la guía de salud en la planilla. Factores importantes a tener en cuenta en salud, ¿no? Si hay exposición, si hay una mala disposición de la basura, el ejemplo, si hay manipulación inadecuada de alimentos, esto estamos hablando, los riesgos en salud están considerados en los centros de evacuado. ¿Por qué? Porque tenemos una zona afectada por inundación, por tormentas, por voladura de techo, etc. Entonces puede haber mal manejo de la basura, la disposición de alimentos. Recuerden que post-evento posiblemente no haya energía eléctrica. Entonces no hay electricidad, no hay formas adecuadas de conservar los alimentos y puede ser una fuente de riesgo en salud, ¿no? La contaminación de esos alimentos, el tema de los desechos sólidos, la basura, el hacinamiento de personas en centros de evacuación, eh, obviamente deterioro de condiciones ambientales. En estos centros a veces se tiene muchas personas alojadas con colchones en el piso, ¿sí? Muchas personas con baños insuficiente en cantidad. Ujú. Interrupción de programas de salud. Obviamente, ante un evento adverso, básicamente se interrumpe si hay desinsectación, programas de vacunación, inmunizaciones, etcétera, se interrumpe todo. Entonces, todos estos factores son determinantes para las condiciones de salud de las personas. Entonces, cuando tenemos un lugar afectado por un evento, si aparece uno de estos puntos, hay que anotarlos. ¿Por qué? Porque me pueden generar problemas de salud. Pueden aparecer enfermedades que se llaman enfermedades trazadoras cuando uno tiene una trazabilidad que me permite inferir que esa enfermedad puede generar una epidemia. ¿Mm? Es fundamental esto en este momento. Eso todo en cuanto a la guía de salud. Ahora pasamos a la guía en las líneas vitales. Y acá tenemos, ¿qué vamos a analizar en las líneas vitales? El agua potable, si tenemos agua potable, disposición de agua potable luego del evento adverso, el alcantarillado, si está afectado para la disposición del corrimiento de aguas, lluvias, efluentes, la energía eléctrica, si disponemos de eso, telecomunicaciones y transporte. Esas son las áreas que se van a evaluar en cuanto a líneas vitales. ¿Y qué vamos a evaluar? Las condiciones, el daño, la afectación, si funciona o no, si es parcial, en qué condiciones. Bien. En la infraestructura productiva, vamos a ver si tienen un sector agropecuario, industrial, manufactura, si fue afectado, el sector bancario, turístico y comercio, y obviamente verificar las condiciones, si tienen daños, si están afectadas. Ese sería la guía 3. Y la última, en vivienda y edificaciones públicas, hay que verificar las condiciones de todo lo que sea oficinas públicas de todas las áreas, delegaciones, servicios que ofrece, universidades, escuelas, todos los centros de educación en general, lugares de afluencia masiva como iglesias, teatros, estadios, que muchas veces van a funcionar como centros evacuados, o pueden ser utilizados como centro evacuado, viviendas en general y centros históricos. Entonces, eso es lo que se va a chequear en la guía de vivienda y edificios públicos. El desafío que tenemos en cuanto a evaluar es hacer una evaluación simple, estandarizada, ustedes tener esas planillas, trabajarlas en la normalidad, formar subgrupos, ver qué personas están disponibles para, ante un evento adverso, poder utilizarlas y tener ese panorama general, ¿sí?, de lo sucedido con la suficiente información básica de qué fue dañado, qué fue afectado para conocer lo que necesitan.
lo que se necesita pedir, lo que tiene que gestionar un municipio, ¿sí? De sus propios recursos o solicitar a la provincia. Esto es fundamental para ajustar la ayuda que necesitan pedir los municipios a la provincia. Esto es un desafío para el lugar, estos eventos, ¿sí? Para brindar una rápida y adecuada asistencia a estas personas que son los afectados al evento. Esto sería, sintéticamente, ¿qué es un evento? Bien, preguntas. Acá con esto terminamos la presentación y abrimos un espacio pregunta. Bien, entonces, pasan un modelo de planilla, adecuarlas al lugar, ¿sí? Ya lo mencionamos, Livio, que tenemos los modelos para, los van a tener disponibles en el aula de planilla. Hay muchos, si ustedes se pueden, bueno, a quien le interese también nos pueden pedir más, o lean, hay muchos modelos utilizados internacionalmente. Incluso hay algunos donde ustedes pueden poner el nivel de emergencia, si es nivel 1, nivel 2, que sería una emergencia, o si es nivel 3 y 4, que sería un desastre. La clasificación entre, la diferencia entre emergencia y desastres. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan con respecto a esto? Abrimos el espacio para... ¿Alguno de ustedes vio la planilla, conoce la planilla? No, de los municipios que están acá creo que ninguno está usando el modelo. Bien, si no hay dudas, hay consultas, vamos a